Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi vida en Punta Cana. Hoy hablaremos de cuál es la mejor zona, cuál es la mejor opción para ti para comprar un inmueble aquí en Punta Cana. Creo que este vídeo os va a venir fenomenal a la mayoría de vosotros, porque me doy de cuenta que cuando me escribís por mail, que por cierto os lo voy a dejar aquí abajo, mividaenpuntacana@gmail.com, cuando me escribís por mail o contratéis conmigo una mentoría de Zoom, la mayoría de las veces la pregunta es: voy a comprarme un apartamento en Punta Cana. Punta Cana, como ya lo sabréis por otros vídeos, aunque parezca pequeña en el mapa, es muy extensa. Pero para los que no lo sabéis, vamos a dar un pequeño repaso. Os dejo por un minuto. Vamos a ver este mapa. Aquí, como podéis ver, está República Dominicana, ¿ok? Todo esto es República Dominicana. Esta esquinita de aquí, la zona del este, esta es la zona de Punta Cana. Pero igualmente, dentro de la zona de Punta Cana tenemos varias zonas. Cada una de estas zonas tiene sus peculiaridades, sus pros y sus contras. Tenemos por un lado zona Bávaro. Yo creo que esta es la zona más popular y la más turística. Realmente aquí se encuentran casi los mejores resorts, restaurantes, bares, las playas más conocidas. Y hay un montón de proyectos en esta zona de Bávaro. Si realmente lo que quieres es una vivienda que esté cerca de playas, chiringuitos, restaurantes, una zona muy turística, esto es zona Bávaro. Si tú lo que estás buscando es comprar una opción tipo apartamento para residir, sin que sea tipo vacacional, entonces tenemos una zona un poquito más alejada que se llama Verón. Esta zona, sí es verdad, es más alejadita, pero tienes un montón de servicios, pero es un poquito más económica que la zona de Bávaro. Hay mucha gente que se está yendo para esta otra zona, porque tienen unos precios muy competitivos y realmente los servicios sigues teniéndolos todos. Hay supermercados, farmacias, gasolineras, todo lo que necesites lo vas a encontrar ahí. Pero sí es cierto que está más alejado de las playas y vas a tener que moverte con coche para todas partes. Después de esta zona tenemos la zona de Punta Cana. Esto sí es zona de Punta Cana. Está el aeropuerto y junto al aeropuerto está toda esta zona que es Punta Cana. Es una zona un poquito, digamos, más exclusiva. Las zonas son muy bonitas, todas las zonas verdes. Contáis con unas playas también muy conocidas, pero está un poquito también más alejado de lo que es zona Bávaro, que realmente es lo que soléis conocer cuando venís de vacaciones. Y después tenemos la zona, esta otra, de Cap Cana. Esta zona de Cap Cana es menos conocida por los turistas, pero la verdad es que esta zona está creciendo muy rápidamente. Las viviendas son maravillosas, pero también es verdad que los precios son más elevados. Como veis, lo que es Punta Cana, dentro de que es pequeño, tiene bastante zona diferente por ver, por conocer, y está bastante delimitada. Yo lo que suelo hacer con mis clientes, que es lo más cómodo, es conocer muy bien la persona que compra. Cuando yo conozco bien la persona que compra, yo puedo ofreceros cuál es la mejor opción para vosotros. Cuando alguien me contacta y quiere comprar una propiedad, damos un seguimiento a todo lo que es su vida, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Así podremos dar una buena valoración y un buen consejo para que puedas comprarte una propiedad y que esté adaptada a tus necesidades. Una de las cosas que más suelo preguntar es si vas a necesitar tu casa, la propiedad que tú vayas a comprar, ¿la vas a utilizar para uso exclusivo tuyo o la vas a utilizar para negocio? Esto es muy importante porque no va a ser el mismo tipo de propiedad el que compres para ti que el que compres para alquilar, por ejemplo. Y si ese alquiler va a ser para personas que viven aquí o personas que vienen de vacaciones. También debo de saber cuál es el presupuesto máximo que tenéis para hacer esta inversión. Eso va a ser un punto clave, porque según el presupuesto que tengamos tendremos que orientarnos hacia una zona u otra. La propiedad
cambia muchísimo de precio según la zona en la que esté ubicada, como estábamos hablando, por el número de habitaciones, los metros cuadrados, todas estas cosas que lógicamente ya entendemos que cambia el precio de una propiedad. Si es un apartamento, un estudio, una villa, una casa, todo esto va cambiando, si tiene piscina, todas estas cositas cambian mucho los precios, entonces debemos de saber. Os voy a poner un consejo facilito de un cliente que me escribía el otro día porque quería un apartamento en Verón, estoy tomando los datos, quería un apartamento en Verón que había visto en oferta en $110.000 de 3 habitaciones y que estaba a 5 minutos de la playa. Después de ver todo lo que os acabo de enseñar con los planos y con los mapas, veis que Verón no está a 5 minutos de la playa. ¿Cuál fue mi respuesta? Señor, si usted va a invertir $110.000 en un apartamento que piensa que está a 5 minutos de la playa caminando, usted va a perder su dinero, porque la inversión que está realizando no es la que está buscando. Hicimos una mentoría Zoom, le expliqué el porqué, le expliqué dónde estaba su apartamento, lo localizamos, incluso me acerqué hasta la constructora donde estaban construyendo para que él viera las distancias que había a una playa. Así fue que entendió que su apartamento que tenía en mente, que quería a 5 minutos de la playa, no era ese. Su apartamento estaba aquí, en Playa Bávara, a 5 minutos caminando de la playa. Lo encontramos, no costaba 110.000, realmente pagó $172.000, pero un apartamento precioso en Playa Bávara. Cuando él vino a recoger su apartamento, dijo, sí, tenía razón, este es el apartamento que yo estaba buscando. Y eso es lo que diferencia mucho de saber dónde estás comprando, qué es lo que estás comprando y para qué. Es súper importante tenerlo muy claro. El resumen de este vídeo es, si vas a hacer una inversión en República Dominicana, en Punta Cana, necesitas a alguien que te asesore. Contacta siempre con un agente inmobiliario que te asesore y que te ayude y que te acompañe en lo que es el procedimiento de compra. Contratar al agente inmobiliario que más confianza os dé. Tener confianza en esa persona y que os dé todo lo que necesitáis y que os investigue todo lo que necesitáis para hacer una buena compra y una buena inversión. Yo, por supuesto, me pongo a la orden. Sabéis que también me dedico a hacer inversiones inmobiliarias y soy asistente personal, por lo que podéis contratarme en cualquier momento para acompañaros a hacer esta compra y esta búsqueda. Si estás buscando invertir en Punta Cana, estás investigando y quieres venirte a vivir a República Dominicana, si tienes dudas y no sabes bien a qué puerta llamar, sabes que siempre puedes contar conmigo. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar un enlace para hacer una mentoría Zoom conmigo y os podré aconsejar un poquito para que organicéis esos planes de vida. Os voy a dejar un ejemplo ahora de los distintos precios que pueden tener las distintas zonas. Voy a comparar lo que es comprarse un apartamento, vamos a poner un apartamento de 2 habitaciones con un baño y medio, con 2 baños, en las distintas zonas, para que veáis la diferencia de precio que puede haber entre una zona y la otra. Que no os valga como referencia para todo, porque cada constructora, cada vendedor tiene su precio, pero un valor intermedio para que tengáis una idea.